Son las 7 de la mañana con 5 minutos y ya está con nosotros el doctor Francisco Paredes, abogado en Derecho Internacional, para analizar este símil de las elecciones en Argentina y también las presidenciales aquí en nuestro país, Ecuador. Bienvenido, doctor, gracias por su presencia. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los televidentes. Milei, un fenómeno interesante en la región, ¿cómo aparece en la palestra pública? Bueno, Javier Milei es un fenómeno, como usted bien nos señala, que surge de una especie de entrevistas que comienzan hacia el año 2016 y que de manera categórica empieza a identificar dos de los problemas principales que enfrenta al día de hoy el pueblo argentino. El uno es la falta de empleo y el otro es el tema de la inflación. No nos olvidemos que, como decía el reportaje, había una inflación en Argentina solamente el año pasado del 100%, pero si sumamos los últimos 5 años, supera incluso el 124%. Entonces es una inflación rampante que cala bien el discurso de Milei, tanto en jóvenes como en las personas ancianas, principalmente por eso, que son quienes más necesidad tienen de que los recursos de los cuales pueden estar previstos no sufran esta depreciación del valor que implica la inflación. Él como economista empieza a dar entrevistas en medios de comunicación, empieza a ser un generador de opinión pública. Es así como él se hace notar. Correcto, y con una corriente filosófica muy marcada. Él es un liberal libertario de la escuela austríaca que viene y defiende los principios básicos de la libertad. La libertad vista desde los libertarios es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro, marcados por los principios de no agresión y en defensa de la libertad, la propiedad y la vida. Entonces, es de esta manera como se puede marcar la filosofía de Milei. ¿Y cuáles son esas propuestas drásticas que lo llevaron a él a ganar estas primarias en Argentina, que se pueden destacar? Es difícil entender cuáles son las propuestas específicas que llegan a darle la ventaja, porque si nosotros miramos las encuestas, ninguna de las encuestadoras grandes le daba a Milei siquiera el tercer lugar. Pero si nos marcamos, si tomamos en cuenta cuáles fueron las propuestas principales, la primera es la dolarización y la puede explicar de una manera muy sencilla con los ejemplos de lo ocurrido en Ecuador, en Panamá y en El Salvador, intentando controlar la inflación a través del mecanismo de la dolarización. Finalmente, hoy en día, la realidad y la práctica es que la compra de bienes inmuebles en Argentina, por ejemplo, ocurre en dólares. Es decir, es una moneda querida y deseada, lo que no ocurre con el peso argentino. Esa es quizás la bandera de lucha y lo que mejor explica hasta el día de hoy los seguidores. Y lo que la población de pronto es lo que quiere también, porque por ello le ha dado el respaldo. Desde luego, quiere estabilidad, quiere dolarización y quiere que los jóvenes argentinos no tengan que emigrar. Y por eso también cala muy bien su discurso en los jóvenes argentinos con su plan motosierra, que implica una reducción del gasto público sin perjudicar los planes sociales, a diferencia de los otros dos candidatos que hablan de cortes radicales en los planes sociales, lo que no ocurre con Javier Milei. Económicamente lo puede explica cómo puede hacer deducciones de hasta 15 puntos del PIB en Argentina sin tener que trastocar planes sociales. Y de hecho la prensa internacional habla que un asesor del equipo de Milei ya se ha reunido con el expresidente ecuatoriano Yamil Magual, precisamente para la dolarización, hablar sobre ese tema. Sí, correcto. Lo que Javier Milei propone es una dolarización. La necesidad que tiene de dólares al día de hoy Argentina es de aproximadamente 35.000 millones de dólares. 35.000 millones, de los cuales 13.000 tienen que ver con la base monetaria, el circulante de todos los días, y tiene también una deuda con lo que se conoce como las LELIQs, ¿sí? Que son instrumentos de deuda. Y esta masa monetaria se la puede compensar a través de reservas monetarias que tiene Argentina, la venta de otros títulos internacionales que tiene, y deuda que debería generarse de aproximadamente 10.000 millones para poder compensar el dinero circulante que es necesario para dolarizar. Recordemos que no propone una dolarización a la ecuatoriana, sino una dolarización un poco más a largo plazo, quizás como el fenómeno que ocurrió en El Salvador. ¿Y cuáles son esas similitudes? Ya hemos visto, por ejemplo, que fue una sorpresa en las primarias, al igual que acá como Daniel Noboa, también el candidato que fue una sorpresa, ni siquiera las encuestas lo ponían en el tercer lugar, y también el hecho de la dolarización, que también la candidata Luisa González se ha referido sobre el tema, ecuadólares. ¿Cómo poder ahí interpretar estas similitudes? Que pudieron identificarse, yo creo que estas similitudes son evidentes. Las dos partes protegen la dolarización, las dos partes buscan no meterle la mano en el bolsillo a las personas y las dos partes vienen siendo estos outsiders
que no se identifican ni con la casta política ni con los partidos tradicionales y que de alguna manera han logrado calar en el discurso y en las necesidades de cada uno de los, principalmente jóvenes y los ancianos, ¿no? Que es en donde este fenómeno tiene como más acogida. Pero sin embargo vemos que las ideologías políticas siguen siendo protagonistas en estas contiendas electorales. Extrema derecha, derecha acá también, Daniel Noboa, extrema derecha Milei, Luisa González sigue siendo de izquierda. ¿Cuáles son estos contendores también de Milei allá en Argentina? Bueno, hoy en día quizás la propuesta más difícil a la que tiene que vencer Milei va a ser Massa, Sergio Massa, que es el candidato que viene del mismo partido político que del kirchnerismo, y también Patricia Bullrich, que es de que es del partido político Juntos por el Cambio. Cada uno tiene su propia filosofía, pero el asunto es que Milei es el único que se desmarca de los dos, que se desmarca no solamente desde la visión de derecha y de izquierda, porque el liberalismo técnicamente es una tercera vía, no es ni de izquierda ni de derecha, es el respeto al proyecto de vida del otro, de no interferencia y de evitar en la mayor medida pues, la participación del Estado, ¿no? Recordemos que el liberalismo tiene como tres corrientes, una clásica, una más moderada y una de no intervencionismo que es conocida como el anarquismo, ¿ya? Y realmente yo creo que el fenómeno se explica por sí mismo. Es decir, lograr entender el hartazgo de la gente, de la casta política, de las clases políticas, de los mismos de siempre, para poder buscar una tercera vía que les permita, a través de esta tercera vía, apartarse de lo que ha venido sucediendo y finalmente lograr mandar un mensaje de desarrollo económico, de desarrollo político y de corte del gasto público, porque alguien tiene que cortar ese gasto público para poder entender un país que se encuentre en vías de mejor desarrollo. Ahí es un perfil más que se asemeja a Daniel Noboa acá en el Ecuador. Totalmente, totalmente. Ese es un perfil, si queremos enmarcarlo dentro de derechas o de izquierdas, podríamos decir que es un poco más de derechas, pero que busca sobre todo la estabilidad económica, que busca no meterle la mano en la dolarización, no influenciar en los dólares y no tomar los dólares que tenemos hoy en día los ciudadanos, y es lo mismo que ocurre en Argentina. Es decir, no buscar afectar más al bolsillo de las personas, sino presentar cambios y ajustes principalmente al gasto público. Este es un asunto en común entre los dos candidatos, el corte al gasto público. Ahora, ¿quién va a pagar ese gasto público? ¿Quién va a pagar ese recorte? Y hay dos opciones, o el recorte lo paga cortando gasto social, o el recorte se lo paga cortando el gasto corriente que tiene el Estado. Y los dos coinciden en este corte de gasto corriente como la única opción para poder encaminar al país en el desarrollo. Pero eso sería, bueno, centrándose en el eje de desarrollo económico, pero acá en nuestro país hay una prioridad importante, que es la inseguridad. Ahí, ¿cómo se podría interpretar, en cambio, las propuestas de Daniel Noboa? Sí, las propuestas de Daniel Noboa se entienden bastante bien y con cierta coincidencia con lo que propone también Javier Milei. Las propuestas de Daniel Noboa vienen con un Estado serio, con una reforma judicial, con proponer aumento de penas, con proponer aumento en la fuerza pública. Y Javier Milei lo que propone es que la parte de la seguridad esté encargada el Ministerio de Defensa, que elijan entre los principales representantes de la defensa, que elijan a su propio ministro. Es decir, no intervenir, sino dejarles a los expertos realizar su trabajo. Lo mismo ocurre en el Ministerio de Gobierno, que este ministerio esté manejado principalmente por gente que ocupe o que haya tenido mucha experiencia en manejo de seguridad. Y también coincide de igual manera con Daniel Noboa. No estamos para improvisar ni en Argentina ni en Ecuador en asuntos de seguridad, tomando en cuenta todas las situaciones que hemos venido viviendo en materias de inseguridad y que tanto a los ecuatorianos como a los argentinos no les permite disfrutar, salir un fin de semana, estar en familia o compartir, simplemente porque el tema de seguridad nos ha coartado la libertad, nos ha coartado la posibilidad de disfrutar de nuestra sociedad, de nuestros restaurantes, incluso de nuestras familias en los fines de semana. Y siendo los jóvenes quienes le dieron este respaldo a los dos candidatos, allá a Milei en Argentina y acá a Noboa en Ecuador también, el tema de la educación es importante en ese sentido. Desde luego, en cuanto a la propuesta de Daniel Noboa, no estoy seguro de que Daniel Noboa haya sido muy categórico en cómo va a manejar la educación. En el caso de Javier Milei es muy claro, lo que él quiere es que compitan las empresas, digamos, privadas, que serían las personas encargadas de la educación, a través de un sistema de vouchers.
de tal manera que las personas, el gasto de educación va a seguir siendo cubierto por el Estado, pero a través de un sistema de vouchers, de tal manera que las personas, los estudiantes y sus padres van a poder elegir qué sistema educativo o qué escuela elegir, y ese voucher va a servir para que el Estado entregue los recursos a las escuelas que están brindando un mejor servicio. Es decir, si es que sabemos que hay un colegio que tiene una buena acogida, que tiene una buena formación, que su rendimiento es de los mejores catalogados en la ciudad, seguramente van a ir la mayor parte de los estudiantes hacia allá, dejar sus recursos allá y van a competir con las escuelas que tengan ese mismo nivel. Lo que va a ocurrir también es que muchas de estas escuelas que no tengan la capacidad de atraer estudiantes van a tener que ser o eliminadas o absorbidas por las escuelas que sí tengan esta capacidad de realizar bien el trabajo y de competir entre ellas. Finalmente, doctor, ¿cómo interpretar esta configuración de las fuerzas políticas en la región en el caso hipotético que Milei gane en Argentina y Noboa acá en Ecuador? Es un traspié para todos los movimientos de izquierda, sin lugar a dudas, quienes tuvieron la posibilidad de hacer bien las cosas durante varios años. No nos olvidemos que el kirchnerismo en Argentina tiene aproximadamente 20 años, y si bien inicialmente hubo incluso un estado de superávit al inicio de este proceso de kirchnerismo, al día de hoy tienen un déficit de aproximadamente 6.000 millones. Es decir, que no supieron hacer bien las cosas. Y esa es la principal crítica al manejo económico de cada uno de estos países, que fueron marcados por gobiernos de izquierda, que no supieron hacer bien las cosas, que buscaron mucha deuda, impresión arbitraria y innecesaria de moneda, que lo único que generó fue inflación y la pérdida de la capacidad competitiva del país a nivel internacional. ¿Ocurrió algo similar acá en nuestro país con eso? Desde luego, muy similar. La diferencia es que Argentina podía imprimir pesos y lo que nosotros hicimos fue endeudarnos. Finalmente no deja de ser una deuda que no tendremos que pagarlos nosotros, a lo mejor, pero sí las generaciones que vienen a futuro, y eso es un acto de no mucha responsabilidad por parte de quienes gobiernan. Dejar deudas hacia futuro no necesariamente es una buena idea, porque nos permite ahora disfrutar de las mieles, de los recursos que podemos obtener con base en una deuda, pero endeudamos a nuestras generaciones de futuro quizás con valores que no van a poder pagar sencillamente. Ahora bien, también, doctor, ya para finalizar, bueno, acá el próximo presidente de la República tiene una desventaja, que son 18 meses de gobierno, solo que tendrán, es un gobierno de transición, a diferencia de lo que sucederá en Argentina. Son desafíos enormes que tiene que enfrentar. Desde luego, en 18 meses es muy difícil transformar un país. Pensemos lo que sucede en el caso de Milei, piensa que Argentina puede volver a ser una potencia en 35 años y quiere dejar esos cimientos establecidos, y en 18 meses, principalmente, yo creo que el candidato Noboa o la candidata González, quien sea que vaya a ser presidente o presidenta del país, tienen dos retos principales: la economía, mantener ingresos estables para el país, y la seguridad. Desde luego que están muy atados y van muy llevados de la mano. Y bueno, muchos dicen, ¿no?, que trabajarán para una reelección, que es lo más acertado que ellos deberían hacer. Seguramente sí, muchos de los gastos van a estar enfocados en que los ciudadanos nos podamos sentir seguros, de que podamos regresar a nuestros trabajos con tranquilidad, de que podamos desplazarnos, de que las personas que tienen trabajos o economías no muy estables puedan recuperar al menos algo de estos ingresos, y desde luego la seguridad no deja de ser uno de los factores principales para que el comercio pueda continuar, para que los pequeños vendedores, los pequeños negocios no sean sometidos a estas llamadas presiones que existen de parte de grupos delincuenciales, que lo único que hacen es, o el efecto que causan, es que los pequeños negocios no puedan avanzar, no puedan progresar. Entonces sí hay un trabajo muy difícil, muy de campo, y también que está íntimamente relacionado con los problemas del narcotráfico en el Ecuador que todos conocemos. Hemos hablado del perfil de Daniel Noboa, que se asemeja a Milei, pero ¿qué podríamos decir también del perfil de la candidata Luisa González? Es una mujer también que está en esta segunda vuelta electoral, y en ganarlo en elección popular podría ser historia, una mujer ecuatoriana presidenta. Sí, sería fabuloso también tener una mujer presidenta en el Ecuador. Hemos visto todos que hay una especie de transformación de la imagen que han querido dar
el ala correísta a la imagen de la candidata González. Ya no la vemos tan dependiente del expresidente Correa, la vemos en esta segunda vuelta. En esta segunda vuelta. En la primera, desde luego, el discurso era nosotros ya lo hicimos, es decir, Correa ya lo hizo. Ahora la vemos un poco una imagen más fresca, una imagen más nueva, una imagen de seguridad, una imagen en la que ella quiere transmitir que es quien estará a cargo de la presidencia o de su gabinete. ¿Sí? No la vemos tan marcada por la influencia del expresidente Correa. Y esto puede también serle favorable. ¿Sí? Y si es que a través de esta nueva imagen se logra buscar y se obtiene esta estabilidad que ella busca a nivel de los electores y logra transmitir bien el mensaje, no sería descartable que también la candidata González pueda llevarse la presidencia de la República. Hay que ser muy cautos porque es muy sencillo simplemente hacer una matemática simple y asumir que ciertos votos van a ir en favor del candidato Noboa, pero no es necesariamente lo que puede ocurrir. Creo que no hay que confiarse de ninguno de los dos lados y hemos visto que las encuestas siempre tienden a fallar últimamente. Entonces, lo más seguro es no confiarse y que los dos candidatos pues hagan el mejor trabajo posible y que sea el pueblo ecuatoriano quien decida sobre nuestro propio futuro. ¿Y a qué usted atribuye este cambio de la imagen de la candidata Luisa González de dejar aparte ya ahora al expresidente Rafael Correa y también a su binomio Andrés Arauz también ha sido un poco relegado? Sí, yo creo que es una estrategia muy inteligente porque el correísmo sabe que tiene un voto duro del 30% y de ese voto duro no va a pasar si no tiene una imagen de una nueva persona que presente sus propias ideas y que traiga nuevos adeptos. Entonces, el voto duro del correísmo ya lo tiene. No necesita hacer ningún trabajo adicional. Y es de ese trabajo adicional, es de esta nueva imagen que se necesita presentar para poder atraer a estos nuevos adeptos que principalmente lo que hemos visto es el público joven. Es a ellos hacia quien estaba orientado el nuevo discurso de la candidata González. Y bueno, y el público joven también tiene mayoría también en el padrón electoral. Desde luego, no nos olvidemos que ya desde los 16 años en el Ecuador se puede votar. Entonces, si el mensaje cala en el grupo joven, seguramente va a haber un movimiento, un remesón en cuanto a los resultados, que pueden ser esperados. No podemos anticipar. Yo lo único que puedo considerar ahora es que no se puede anticipar nada de los resultados. Puede haber unas ideas de hacia dónde van a ir los votos, pero realmente yo creo que el elector ecuatoriano es de los que decide en el momento en que se ve frente a la papeleta y es en ese momento en que va a tomar la decisión. Y no nos olvidemos que el grupo joven está muy marcado por medios de comunicación, por redes sociales, y es en donde yo creo que el siguiente debate va a marcar mucho de lo que pueda ocurrir en las elecciones, el debate presidencial que ocurrirá en los próximos días. Precisamente se están preparando para este debate presidencial que también ahí puede mover nuevamente el tablero político como lo hizo en la primera vuelta. Correcto, correcto. Por eso es muy difícil anticiparnos a qué es lo que va a ocurrir. El debate posiblemente va a marcar mucho de lo que va a ocurrir más adelante y también la capacidad de los dos candidatos de transmitir sus mejores puntos en el debate a través de las redes sociales. Y el resultado lo veremos solamente después del debate. Muy bien, muchísimas gracias por este interesante diálogo informativo, doctor. Que pase muy bien. Muchas gracias a ustedes. Son las 7:23 de la mañana. Estuvo con nosotros el doctor Francisco Paredes, abogado en Derecho Internacional. Nos vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con más.